Buenas tardes todos, todas. Que nos comenten sobre estos cambios que va de los tres artículos constitucionales para lo de la reforma eléctrica. ¿Cuál es lo fundamental de cada uno de ellos para estar informados? Bueno, se ha ventilado ya mucho a través de ustedes, y estos foros de Parlamento Abierto pues sirven más para salir de la Cámara y preguntar afuera. Hoy vinieron 6 ponentes, mujeres y hombres, cual más, cual menos, capacitados y muy informados. Mire, un balance general de los foros pues no se lo puedo hacer porque apenas vamos en el número 6 y son 19, pero le diré, por ejemplo, el de hoy, que estaba con este enunciado: soberanía nacional y seguridad energética para el país. Al final me atreví yo a hacer una conclusión, o mejor dicho, para fijar los parámetros de la discusión como una conclusión. ¿Qué se dijo hoy? 1, que el Estado debe a plenitud ejercer su soberanía en materia energética, de los dos bandos, déjenme usar esa palabra, las dos posiciones de los ponentes a favor y en contra de la iniciativa. 2, que para ello debe ejercer la rectoría del Estado. 3, nadie habló de excluir la participación de la iniciativa privada nacional o extranjera. 4, hubo una posición muy interesante de una parte de los ponentes que dijo: con las actuales instituciones, la CRE, la CENER, la CFE, la CRE y la CENACE, con esas el Estado puede hoy legalmente, constitucionalmente, ejercer la rectoría del Estado. Y la otra parte dijo: sí, pero aún con esas instituciones y el marco legal actual, no es posible superar los intereses económicos y la participación de los poderes fácticos para eliminar a plenitud las atribuciones de esos órganos hoy existentes en la Constitución como reguladores del sector eléctrico. Entonces la pregunta es: ¿se requiere o no y en qué medida una reforma constitucional? Esos son los parámetros de la discusión en este tema. Nosotros en la Comisión de Puntos Constitucionales y en la de Energía tomamos un acuerdo que las conclusiones de los 19 foros formen parte del dictamen y no nos vinculan obligatoriamente, pero deben ser considerados para elaborar los motivos y los considerandos, los fundamentos de la proposición de dictamen que vayamos a tener. ¿Qué hubo hoy? Bueno, pues que expertos académicos, un rector de la Universidad de la Ibero del norte del país, asesores en materia de finanzas, expertos, hubo un italiano-mexicano, que Paoli Salerno, que nos planteó cosas con mucha claridad. Bueno, les decía, muchas gracias, nos han ayudado a hacer nuestro trabajo. De eso se trata, pero es uno de 19 foros. Diputado, en este caso, por ejemplo, yo le preguntaba sobre el espíritu, como dicen ustedes, de cada uno de los artículos, ¿qué es lo fundamental que se va a reformar precisamente para darle la viabilidad a la reforma? La propuesta de... que habla de la soberanía que tiene el Estado mexicano sobre Mire, todos los recursos naturales, ¿no? Mire, la propuesta del Ejecutivo hace 3 declaraciones y 2 proposiciones. Yo la puedo resumir así. 1, declara que el Estado debe ejercer la soberanía para proporcionar la seguridad energética a todo el país. Declara que se nacionalice el litio y declara que la energía debe ser un insumo, un factor que ayude a proporcionar vida digna para los mexicanos. Y propone que el Estado reasuma la rectoría, traspasando las atribuciones reguladoras de los órganos actuales a otros, a la CFE y a la CENER. Y propone también que se revise el marco legal de los contratos, de los diversos contratos que hay, por los cuales hasta ahora está participando la industria eléctrica, y que en la versión de la Comisión Federal de Electricidad estipula condiciones muy desventajosas para las finanzas de la Comisión, por lo tanto para el presupuesto, por lo tanto para el interés del país. Esas son las propuestas y esas son las declaraciones que hace
la iniciativa de reforma constitucional del presidente. ¿Y estamos en qué? Pues en una indagación, recabando información, cotejando datos, y enseguida vamos a pasar a una segunda fase en donde las comisiones de dictamen, la de energía y la de puntos constitucionales, pues vamos a pasar muchas horas y muchas sesiones discutiendo y discutiendo dentro de los cánones que establece el procedimiento legislativo, el parlamentarismo, para llegar a una propuesta de dictamen que vaya a dar al Pleno, y esperemos que es el propósito en este periodo ordinario. ¿Se van a esperar, diputado, a que pasen las elecciones o entrarían en emergencia para que fuera antes, como lo propone No, yo creo que las elecciones no debe ser un factor que determine los plazos del procedimiento legislativo en esta iniciativa. Si está antes, pues tendremos el dictamen antes; si está después, pues muy conocido será. ¿Y usted cómo ve? Así como ve el foro, ¿usted diría que puede pasar sin moverle una coma? ¿O qué porcentaje de cambios? Mire, eso de la coma es retórico. Y yo le contestaría en bromas veras, bueno, depende de la sintaxis, cambiaremos una coma por un punto y coma. No, si estamos aquí, es porque hay un proceso constitucional donde colaboran dos poderes, y el Ejecutivo que propone y el Legislativo que discute y que decide. Está a revisión, a discusión y a votación la iniciativa, desde luego. ¿Qué le puedo agregar? Bueno, que la columna vertebral de la iniciativa pues tiene que respetarse, si no dejaría de ser la iniciativa. Los aspectos reglamentarios, los aspectos que tienen que ver con la articulación de la propuesta central, pues desde luego que pueden y deben revisarse a la vista, a la luz de los argumentos de muchos otros legisladores. Hay que tomar en cuenta a todas las mujeres y hombres diputados de esta Cámara hasta donde no sea posible, ¿no? Según la oposición, diputado, sigue siendo nociva esta reforma. En base a eso, ustedes no cuentan con los votos porque es constitucional. ¿Qué pasaría en dado caso que no se llegue a ese consenso? Porque sí hay mucho foro y todo esto. Pues si no se llega a ese consenso, no habrá reforma constitucional, pero estamos empeñados en que existe ese consenso, cuando menos en número suficiente para que se obtenga la votación calificada. ¿Quieren contar con el voto del PRI o de quién? Porque pues de cualquier legislador con ánimo nacionalista que entienda que el país, si bien está inmerso en el capitalismo mundial, en el liberalismo económico globalizado, pues requiere en este sector, no estamos hablando de cualquier materia de la industria, estamos hablando de la energía, que es lo primordial para que funcione la economía de cualquier país. En este sector debe ser más nacionalista que globalizado. Pero entonces la iniciativa tendrían que tener los planteamientos de la oposición para que pasara. Sí se le cambiaría, ¿no? Pues yo creo que en buena medida tiene puntos de vista ya que se han recogido de legisladores que no pertenecen a Morena o a PT y a el Partido Verde. No, si usted me pide que yo prediga el resultado, pues no está a mi alcance. Lo que le puedo decir cuál es el propósito y cuál es el método de trabajo, y eso es lo que le puedo contestar. Ahora, en otro tema, si me permite, esto del testamento político del presidente, ¿ustedes cómo lo ven? Digo, ¿ustedes porque son de pues su lo veo partido? como debe ser. Mire, somos de su partido y pensamos en buena medida como el presidente, por eso estamos aquí. No nos da instrucciones, no nos da consignas, pensamos como él, por eso defendemos sus propuestas. Eso es mucho de broma para discutir. El testamento político no es decidir quién lo vaya a suceder en un eventual caso de su falta, porque eso está en la Constitución y no se puede alterar. El testamento político es una serie de mensajes, de planteamientos ideológicos, de programa, de visión de país, para que continúe el proceso de transformación desde la visión del presidente López Obrador. Ese es el testamento político, y bueno, no lo conocemos, pero lo estamos suponiendo, y así como alguien dice, caramba, es un posicionamiento patrimonialista, pues está suponiendo que el presidente se le ocurrió decir algo que nunca se le ocurriría, como decidir quién vaya a ser su sucesor. De verdad que no. Pero eso no le corresponde a él, porque como dices, está
está la ley, ¿no? La Constitución es muy clara, decir quién lo va a suceder. Lo que estoy diciendo es que cualquier contenido que tenga el testamento político al que se refirió el presidente no podrá ser referido ni al procedimiento ni a la persona que lo pudiera eventualmente suceder. Eso no. Se referirá a la prospectiva de las políticas públicas, de la gestión del Estado, de la visión de país para que continúe la transformación. A eso se referirá, ¿no? A eso se referirá. Y sería como un llamado a misa, porque ¿quién le haría caso entonces? A muchas personas, a muchos estadistas, a muchos gobernantes les han hecho caso cuando hacen una declaratoria para el futuro. Gracias.